Buenos días, mi nombre es Celso Morales y hoy les vengo a hablar sobre el filósofo Charles Sanders. Bueno, antes de entrar de lleno en su vida, debemos saber un poquito del contexto histórico donde él vivió. Él vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El siglo XIX es llamado el siglo de la industrialización, debido a todos los cambios que surgió la sociedad de ese entonces. La economía sufría dos fuertes revoluciones, la primera acaecida entre 1750 y 1840 y la segunda entre 1880 y 1914. He de resaltar que estas dos revoluciones fueron de tipo industrial. En política, las nuevas ideas del anterior siglo entrarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se emplayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscaría alianza con el movimiento obrero. En filosofía surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas, corrientes como el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la biografía de Charles. Él fue profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Harvard. Aunque se graduó en química en la Universidad de Harvard, nunca logró tener una posición académica permanente. Esto a causa de su difícil personalidad. Las personas que lo llegaron a conocer decían que tenía una personalidad maníaco-depresiva. Él decían que a veces le entraban ataques de locura o de depresión. Él desarrolló su carrera profesional como científico en la United States Coast Survey entre 1859 y 1891, trabajando especialmente en astronomía, en geodesia y en medidas pendulares. Desde 1879 hasta 1884 fue profesor de lógica a tiempo parcial en la Universidad de Johns Hopkins. Tras retirarse en 1887, se estableció con su mujer Juliet. Luego se mudó a Milford, Pensilvania, donde posteriormente murió de cáncer. Aquí podemos ver una foto de cómo era él, un retrato que le hicieron. Ahora vamos a hablar un poco del pensamiento de este filósofo. Charles Peirce se considera el padre del pragmatismo. He de recalcar en esta parte que él diferenciaba lo que era el pragmatismo y el pragmaticismo. El pragmaticismo era la percepción que él tenía de la pragmática. Bueno, el pragmatismo, como ya sabemos, fue un movimiento filosófico que se desarrolló principalmente en Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Este movimiento se contrapone al racionalismo y el nacionalismo. El pragmatismo afirmaba que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo objetivo. Es decir, que consiste en reducir lo verdadero a lo útil. En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y en el éxito. Por lo tanto, todo conocimiento práctico sí sirve para algo. El pragmatismo de Charles también sostenía que solo en el debate entre organismos dotados de inteligencia donde las teorías y datos adquieren significado, evitando así todo prejuicio. Ahora les hablaremos sobre las obras de Peirce. Él se dedicó a escribir acerca de lógica y filosofía. Él constantemente durante toda su vida se corregía a sí mismo e iba mejorando su pensamiento. Esto lo representa con la frase la persistencia de la avispa dentro de una botella.
Durante toda la vida de Charles, sus trabajos nunca llegaron a ser publicados. Solamente se dice que publicó un libro sobre astronomía. Entre 1884, fecha en que fue despedido de Johns Hopkins, Peirce escribió la mayor parte de sus 80.000 páginas de manuscritos que dejó a su muerte y que su esposa vendió a la Universidad de Harvard. Estos escritos actualmente están siendo organizados para sacar libros en su nombre. Ahora vamos a comparar el pensamiento de Charles en la antigüedad y en la actualidad. La columna de la izquierda es la antigüedad y de la derecha la actualidad. Anteriormente, al basarse en postulaciones creadas en torno de postulaciones de Charles y el pragmatismo, se consideraba impragmático pensar lo que no es práctico. Hoy por hoy se sostiene muy en cuenta este tipo de cosas como lo es la teoría, el cual al momento de tomar decisiones no se centra en la utilidad sino en las ideas que ésta aporta. Asimismo, antes no se tenía en cuenta algo, sino servía algo en cuanto a la realidad. Esto actualmente sale un poco de este círculo y hay muchas especulaciones, teorías y cosas que no aportan nada para un enfoque en cuanto a esta. El pragmatismo renuncia a considerar las teorías matemáticas y científicos naturales como un fiel reflejo de las leyes objetivas de la naturaleza. Esto no ocurre en la actualidad, pero sí existe una ley, la cual es la de Platón, que propone que las matemáticas da origen a todo, separándose un poco de lo que había postulado Charles en ese entonces. No se consideran las ideas abstractas como hechos. Actualmente sí se toma este tipo de ideas como hechos. Ejemplo, realizar el mal, siendo este abstracto, cobrar venganza, tener miedo, etc. Rechaza la idea de verdades absolutas, ya que estas cambian con el tiempo. Hoy se toma más en cuenta, ya que se postula que hay algunas que no tienen contradicción. Por ejemplo, cada lágrima enseña a los mortales una verdad, que es una frase dicha por Platón. Muchas gracias.